Hola, yo soy Robert y esto es Café con Garúa Paranormal. No sé en qué momento estarás viendo este video, pero lo que sí te puedo asegurar es que acá vas a escuchar las historias más turbinas. Y lo mejor de todo es que son reales, porque son historias mías, historias que yo he vivido junto con mi familia. Yo viví durante 10 años en una casa embrujada junto con mi familia y les puedo asegurar que esa casa era un portal hacia lo tenebroso. Nada bueno pasó ahí. Y en este capítulo vas a escuchar una, solo una parte de todo lo que vivimos ahí, en esos 10 años. Así que, sin más, disfruta este video, ponete los auriculares y viví la historia. Esto es Café con Garúa Paranormal. Vamos al video. ¿Qué tal, amigos? No sé en qué momento estás por escuchar esto, pero sí sé que lo que estás a punto de oír no es una historia común. Es algo que me pasó de verdad, a mí y a mi familia. Corría el año 2001 en la ciudad de Rosario, Argentina. En ese entonces mis padres lograron comprar una casa, cerca de la terminal de ómnibus, una zona muy particular, porque según cuentan muchos, décadas atrás, era un lugar donde se practicaba la brujería, el ocultismo, y trabajos que sinceramente es mejor no nombrar. Personas de distintos lugares llegaban ahí buscando respuestas o soluciones a cualquier precio. Y casualmente la casa en la que nos mudamos había pertenecido a alguien que se dedicaba exactamente a eso. Al principio todo era sutil, casi imperceptible. Ruidos en el techo, como pequeños pasos, como si fueran piecitos de niños corriendo. Pensamos que eran gatos, o tal vez alguna rama, el viento. Pero con el tiempo los sonidos cambiaron. Se volvieron más pesados, más rápidos, más violentos. Corridas por todo el techo, como si hubiera varias personas corriendo desesperadas de un lado a otro. Y lo más importante e inquietante, no había forma de que alguien estuviera ahí arriba. No había acceso, no había escaleras, nada. Después empezaron los sonidos de peleas, gatos, gritos, arañazos, revolcones en el techo. Y cuando eso terminaba, venía lo peor, un silencio. Y luego, susurros, lamentos, voces bajas, casi incomprensibles. Puertas que se abrían solas, lentamente, con ese rechinar de picaporte que todavía hoy puedo escuchar. Al principio intentamos explicarlo, el viento, la puerta que quedó mal cerrada, pero en el fondo ya sabíamos que no era eso. En el fondo de la casa había un galpón, viejo, descuidado, a punto de caerse. Nunca le dimos importancia, hasta que un día mis padres decidieron abrirlo. Estaba cerrado cadena y candado, y cuando finalmente entramos, todo cambió. El lugar estaba lleno de bolsas negras, de esas grandes, repletas de billetes antiguos, australes, dinero que ya no valía nada. Si sos de Argentina, sabes de lo que hablo. Pero eso no era lo peor. Había una mesa, un lugar de trabajo, velas completamente derretidas, capas y capas de cera, y debajo cartas viejas, escritas a mano, papeles amarillentos, estampillas antiguas, fotos, muchas fotos de personas, colgadas, clavadas.
casi parecía que observándonos. Y en el suelo, algo que nos dejó paralizados. Restos de animales, líquido vital de animales seco, gotas, chorros, plumas por todas partes, como si el lugar hubiese sido utilizado para rituales, rituales turbios, muy turbios y oscuros. Y entonces lo vimos, las paredes se movían, no eran sombras, eran cucarachas, miles, gigantes, cubriendo absolutamente todo. Salimos corriendo, cerramos la puerta, y sin decir mucho sabíamos que algo no estaba nada bien ahí. Días después ese galpón fue destruido, demolido como si nada, y nosotros seguimos con nuestras vidas, como si eso no hubiese significado nada. Pero con el tiempo entendimos algo, algo que nadie nos había dicho, que ese tipo de lugares no se destruyen así nada más, que esos altares, esos rituales, si no se cierran correctamente, no desaparecen, quedan abiertos. Y fue ahí donde todo cambió. Con el paso de los días, las cosas dejaron de ser sutiles. Ya no era solo ruidos en el techo, ni pasos, ni corridas. Empezaron a pasar cosas mucho más directas. Los televisores se encendían solos, a cualquier hora, y siempre después de que nos íbamos a dormir. En esa época, mis padres trabajaban de noche. Mi papá salía cerca de las 6 y volvía a las 6 de la mañana. Mi mamá también trabajaba y volvía recién al amanecer. Así que muchas veces mi hermano y yo nos quedamos solos. Éramos chicos, adolescentes. Y sin saberlo, éramos un blanco fácil, una presa fácil para estas entidades. Había un objeto en la casa, que entiendo no era casualidad. Era un reloj antiguo, de esos que se abren con dos tapitas y suenan tic-tac, tic-tac. Era de la antigua dueña, una mujer que practicaba brujería. Y nosotros lo dejamos funcionando porque nos gustaba su sonido. En una noche todo se alineó. Estábamos todos cenando, mi familia completa, riéndonos, mirando la televisión. Un programa de humor, de esos que veíamos siempre. Se llamaba El Show del Chiste. No era normal, hasta que dejó de serlo. De golpe sentí algo, como si el sonido desapareciera, como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo. Un silencio antinatural, pesado. Sentí presión en el pecho, en la espalda. Esa sensación que te agarra en la calle cuando sabes que algo malo va a pasar. Ese miedo sin explicación. Y entonces me di vuelta. La ventana estaba atrás mío, y ahí, a menos de 1 metro, había algo. No tenía cara, era oscuridad. Pero no una oscuridad normal, era más oscuro que la propia noche, como si absorbiera luz. Y dentro de esa oscuridad, unos ojos grises, fijos, mirándome. Llevaba algo como un manto viejo, gastado, antiguo, pero no tenía manos, no tenía forma clara, solo una presencia. Me quedé paralizado, no podía moverme, no podía hablar. Y en ese momento, mi papá también lo vio. Nos miramos sin decir nada, sabíamos que estábamos viendo lo mismo. Mi mamá y mi hermano seguían riéndose, como si nada, como si esa cosa no estuviera ahí. Y entonces reaccioné. Agarré el cuchillo que tenía en las manos, me levanté de golpe y golpeé la mesa, fuerte. Mi papá se levantó conmigo, gritó, insultó, gritó con todo. Y en ese instante, esa cosa explotó. No literalmente, pero el sonido fue como una detonación. Salió disparado.
Atravesó el patio, se llevó puesta la pileta. El agua voló por todos lados. La ropa del tendedero se enredó como si algo lo hubiese arrancado de golpe. Mi mamá y mi hermano no lo vieron, pero sí vieron todo lo que provocó a su paso. Mi papá reaccionó como lo que era. Él era militar. Pensó que era un intruso y fue a buscar su arma. Y en ese mismo momento los perros salieron corriendo, desesperados, ladrando. Subieron las escaleras, persiguiendo algo que nosotros ya no estábamos viendo. Eran cerca de las 11 de la noche y el ruido era ensordecedor. Desde la terraza se escuchaban los ladridos, gruñidos, como si estuvieran peleando con algo, algo que no podían ver. Y nosotros abajo, sin movernos, entendimos algo. Eso, eso no era un animal, no era una persona. Y definitivamente no se había ido. Y lo que pasó después fue incluso peor. Desde abajo podíamos escuchar todo. Los perros ladrando, gruñendo, peleando con algo. Pero no era una pelea normal. Se escuchaba como salían despedidos, golpes contra el techo, uñas raspando desesperadas, aullidos de dolor, y aún así seguían atacando, como si estuvieran luchando contra algo que no podían tocar. Mi papá subió a la terraza con el arma en la mano, pensando que iba a encontrar a una persona o un intruso. Lo que vio no era humano. Al fondo de la terraza, los perros agotados, tensos, mirando hacia adelante. Y ahí, suspendido en el aire, a unos 3 4 metros, estaba eso, como flotando. Mi papá, sin pensarlo, disparó al aire. El estruendo rompió el silencio de la noche, y esa cosa simplemente se fue. No cayó, no reaccionó. Solo salió disparada y desapareció en la oscuridad de la noche. Cuando bajaron, nadie entendía nada. El barrio estaba alterado. El disparo, los perros, el ruido. Todo había sido demasiado. Nos sentamos otra vez en la mesa. El silencio. Mi mamá y mi hermano no habían visto nada. Solo escucharon, sintieron, pero no vieron nada. Mi papá no quería aceptar lo que había pasado, pero yo sí, porque yo lo había visto completo. Era enorme, más de 2 metros, pero encorvado, como si su cuerpo no perteneciera a este mundo. Y lo más aterrador, no tocaba el piso, flotaba a unos centímetros, como si no necesitara estar en este plano. Y ahí fue cuando entendí que no era una persona. Esa fue la primera vez que apareció. ¿Se acuerdan del reloj? Ese reloj antiguo a cuerda. Desde esa noche nunca más funcionó. No importaba cuánto lo intentáramos, no se movía, no hacía ese característico tic-tac, nada. Como si algo lo hubiera detenido para siempre. Los días pasaron, las cosas siguieron ocurriendo, de forma aislada, pero constantes. Hasta que un día alguien nos dio una pieza clave, para entender un poco más. Una vecina amiga de la antigua dueña nos contó lo que había pasado. La mujer que vivía ahí estaba sola, muy sola. Sus hijos no la visitaban debido a lo que se dedicaba. Nadie la buscaba. Y un día simplemente dejó de responder. Pasaron semanas, meses, hasta que su amiga decidió forzar una ventana y entrar. Y lo que encontró
Fue insoportable. Un olor imposible de describir. La mujer había muerto sola y llevaba meses ahí, en esa casa. Y entonces todo empezó a tener sentido. Los rituales, el galpón, la brujería y algo más que habíamos pasado por alto. La casa estaba llena de crucifijos. Puertas, pasillos, habitaciones, cocina, baño. Incluso afuera. Más de 10 y algunos cuantos rosarios. Como si esa mujer hubiese intentado protegerse. Como si supiera que algo la estaba visitando o acechando. Y que en algún momento ya no pudo detenerlo. Y nosotros, sin saberlo, habíamos abierto de vuelta esa puerta. Al destruir aquel galponcito abandonado de esta mujer, practicaba esos rituales oscuros. A partir de ese momento, ya no fue un hecho aislado. Esa cosa volvió. Y no una vez, muchas veces. Demasiadas. Pero había algo que con el tiempo empezamos a notar. No aparecía en cualquier momento. Siempre elegía. Elegía cuándo mostrarse. Y lo hacía en dos situaciones muy claras. Cuando estábamos juntos, en familia, compartiendo, riendo. Momentos lindos. O cuando mi hermano y yo nos quedamos solos. Nunca en el medio, nunca al azar. Siempre esos momentos. Como si supiera exactamente cuándo aparecer. Mi papá y yo éramos los únicos que veíamos esa cosa. Mi mamá y mi hermano lo sentían, pero no lo veían. Y aún así, el ambiente cambiaba para todos. Era inmediato. El sonido desaparecía. Los pájaros, los autos, todo dejaba de existir. Quedábamos encerrados como en una burbuja, en silencio, y con esa presión en el pecho, esa sensación de que algo te está mirando o acechando. Y entonces aparecía. Recuerdo esa tarde de verano. Estábamos en la cocina preparando una merienda. Tortas fritas, mate, risas. Mi mamá cocinando, mi papá ayudando, mi hermano y yo hablando del colegio. Los perros a nuestros pies esperando a que le diéramos algo de comer, como siempre. Era un momento perfecto, hasta que pasó. El silencio, de golpe, la presión otra vez. Y sin decir una palabra, mi papá y yo miramos al mismo tiempo, al mismo lugar, la ventana. Y ahí estaba, de día, con sol. Pero eso no importaba, porque esa cosa no dependía de la oscuridad. Era enorme, más de 2 metros, encorvado para poder mirarnos. Sin rostro, oscuridad, una oscuridad más oscura que todo. Y esos ojos otra vez, mirando, siempre mirando. Nunca atacaba, no, nunca avanzaba, solo acechaba. Mi mamá y mi hermano se quedaron en silencio. No lo veían, pero sabían. ¿Apareció otra vez? Dijo mi vieja. Sí, respondí. Mi papá no apartaba la mirada y empezó a gritar, a insultar y a echarlo. Yo quise hacer lo mismo, pero él me frenó. No te muevas. Los perros no reaccionaron como antes. Esta vez tenían miedo. Lloraban y se escondían, se pegaban a nosotros. El ovejero alemán estaba temblando y la otra perrita protegiéndose detrás nuestro, como si supieran que esta vez no podían hacer nada. Y de repente todo volvió. El sonido, los pájaros, los autos, como si nada hubiese pasado. Pero si esa cosa nunca hubiese estado ahí. Como si esa cosa nunca hubiese estado ahí. Pero nosotros sabíamos. Habíamos estado dentro de algo, como una burbuja.
Un espacio donde solo existía esa presencia y cuando se iba simplemente desaparecía, como si se escondiera detrás de la realidad. Con el tiempo fuimos aprendiendo a no reaccionar, a no alimentarlo, porque entendimos algo muy importante. Eso se alimentaba de nosotros, de nuestras emociones, del miedo. Y cuanto más fuera, más fuerte fuera, más presente se volvía. Y ahí empezamos a preguntarnos algo. Si no lo enfrentamos, si no le damos energía, entonces, ¿por qué seguía volviendo? Después de ese último encuentro, la parca, así le llamábamos con mi familia, desapareció. Pero no fue un alivio, fue peor. Porque en ese tiempo entendimos algo. No era lo único. Ese portal había quedado abierto, como si al destruir ese galpón hubiese liberado algo. Como si la casa fuera un puente entre el mundo espiritual y el plano físico. Y durante esas semanas otras cosas empezaron a aparecer. Siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Las noches se volvían imposibles, susurros, voces, pero no normales. Algunas eran graves, distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. Y entre ellas un llanto, una mujer anciana. No se entendía lo que decía, pero se sentía tristeza, dolor, soledad. Y no era una sola, eran muchas. El techo volvió a sonar, corridas, golpes, pero lo más extraño era el frío. Era verano y aún así la temperatura caía de golpe. Se podía ver el aliento como en invierno. La casa se volvía helada, muerta. Y entonces empezó otra cosa. La puerta de entrada. Se escuchaba abrirse sola, el pasillo crujía. Esa puerta de vidrio rechinaba cada noche, más fuerte, más lento. Y después los pasos, lentos, pesados, caminando, desde la entrada hasta el pasillo, hasta mi puerta. Y ahí se detenían, siempre, como si algo estuviera del otro lado esperando. Yo no abría nunca. Me quedaba en la cama rezando, pidiéndole a Dios que me hiciera dormir, que no me dejara ver qué había ahí, porque lo sentía. Y esa presencia era peor, era más pesada, más densa, como si te aplastara el pecho. Y así todas las noches. Golpes, cosas que se caían, mesas que se movían, puertas que se abrían. Y los perros lloraban. No ladraban, no atacaban, lloraban. Y eso era lo más inquietante. Hasta que una noche todo escaló. Mis padres no estaban, solo mi hermano y yo. Era viernes, ya era tarde. Habíamos visto una película. Habíamos terminado de comer. Todo normal. Y nos fuimos a dormir. Apagamos todo, cerramos la puerta. Un silencio absoluto. Y de repente el televisor se encendió al máximo volumen. Un golpe de sonido que nos hizo saltar. Nos miramos sin entender. Salimos, el control estaba lejos. No había nadie. Lo apagamos. Volvimos a la habitación, cerramos. Y un segundo después se volvió a prender. Más fuerte.
Ahí lo entendimos. Estas entidades nos están provocando. Querían que tengamos miedo. Salimos otra vez insultando, gritando. Lo apagamos, lo desenchufamos de la pared. Ahora sí, pensamos. Volvimos, nos acostamos. De vuelta silencio. Pero 2 minutos después, y entonces se encendió otra vez, de nuevo. Pero esta vez era diferente. La pantalla en estática, ruido blanco, y el televisor estaba desenchufado. Ahí el miedo fue real. Salimos corriendo sin pensar hasta la puerta de la habitación. Ni siquiera prendimos la luz, nos quedamos mirando esa pantalla, insultándola, gritando, como si eso estuviera ahí, como si nos estuviera escuchando, como si nos estuviera mirando. Y en ese momento entendimos algo. No importaba lo que hiciéramos, no importaba si ignorábamos, si rezábamos, si gritábamos, eso seguía ahí. Y cada vez estaba más y más cerca. La casa estaba completamente oscura. Y aún así sabíamos que no estábamos solos. Nos parábamos frente al televisor y gritando e insultando como si eso estuviera ahí escuchándonos. Recordábamos algo que nos habían dicho, que había que enfrentarlos, que había que echarlos, y eso hicimos. Gritamos con todo, sin freno. Y después de unos segundos, que parecían eternos, se apagó. Silencio, un silencio pesado, denso. Volvimos a la habitación, cerramos la puerta y sin decir nada nos acostamos. Pero el miedo seguía ahí. Esa noche nos dormimos como pudimos. Y al otro día ya no podíamos seguir ignorándolo. Nos sentamos todos en familia y por primera vez hablamos. Nos dimos cuenta de que todos estamos viendo cosas, pero por separado. Mi mamá también nos contó que escuchaba a mi papá llegar, el portón, los pasos, la rutina de siempre. Hasta que alguien se sentaba en la cama, el colchón se hundía y el frío aparecía. Rodo, ¿ya desayunaste? Decía ella. Silencio. No había respuesta. Se daba vuelta y no había nadie. Le pasó más de una vez. También escuchaba movimientos en el baño, puertas, pasos, y pensaba que éramos nosotros, pero no, nunca éramos nosotros. Ahí entendimos algo. No solo pasaba cuando estábamos juntos, también cuando estábamos solos. La casa estaba tomada y nosotros no estábamos preparados. Hasta ese momento habíamos resistido. ¿Pero hasta cuándo? Entonces decidimos hacer algo, buscar ayuda. Fuimos a una parroquia, hablamos con un cura, le contamos todo y aceptó ir. Al día siguiente llegó, con agua bendita, inciensos, oraciones. Al principio no parecía tomárselo muy en serio, pero a medida que avanzaba por la casa, su expresión cambió. Se volvió serio, tenso, como si estuviera sintiendo algo, o viendo algo. Pasó el pasillo, el baño, habitación, otra más, hasta llegar a nuestra habitación. Y ahí todo cambió. La luz no prendía, el ambiente era muy pesado. Nos miró y cerró la puerta, de golpe. Desde adentro se escuchaba rezar fuerte, desesperado. Intentamos abrir, no podíamos. La puerta no cedía, como si algo la estuviera sosteniendo por dentro. Pasaron segundos, pero parecían horas. Y de repente se abrió. Escura salió corriendo. Tenía la cara desencajada, con una cara que no me voy a olvidar nunca. No nos dijo nada, no se despidió, no explicó nada, simplemente se fue. Y ahí entendimos algo. Si alguien como él no pudo quedarse,
Entonces, ¿qué era lo que estaba en esa casa? Quedamos totalmente en silencio, mirándonos, realmente sin entender qué había pasado. El cura había huido, y eso empeoró todo, porque a partir de ese momento todo se intensificó. Las presencias, los ruidos, las noches. Ya no sabíamos qué hacer. Estábamos desesperados. Entonces recurrimos a otra ayuda. Fuimos con un pastor, alguien que según nos dijeron sí sabía cómo enfrentar esa clase de cosas. Vino a la casa, repitió el recorrido, puerta por puerta, habitación por habitación, orando, ungiendo con aceite. Pero cuando llegó a nuestra habitación, se detuvo, no quiso entrar, y empezó a orar, cada vez más fuerte, como si estuviera viendo algo que nosotros no. El aire se volvió pesado, la presión en el pecho volvió, y él transpiraba, temblaba de la adrenalina. Pero no se fue, se quedó y peleó. Él estaba en una lucha. Entró a la habitación, ungió las ventanas, las puertas, y en ese momento todo cambió. El aire se liberó, la casa respiró, como si algo hubiera sido expulsado. El pastor salió agotado, pálido, y solo dijo, había algo muy malo acá, muy malo. Y por primera vez en mucho tiempo tuvimos paz. Meses de tranquilidad, silencio, normalidad. Pero duró poco, porque cuando volvió, volvió peor. La parca regresó y no vino sola. Otras presencias también. Personas que venían a casa empezaban a sentir cosas, olores, sombras, sensaciones. Ya no era solo nosotros. La casa estaba marcada. Tuvimos que volver a intentar. Buscamos otro pastor. Esta vez alguien diferente. Un pastor brasilero. Y cuando llegó se sentía distinto. Como si supiera exactamente a qué se enfrentaba. Repitió el proceso, pero esta vez fue mucho más intenso. Aceite, agua bendita, oraciones, oraciones en lenguas. Y una rosa. Nos dijo que la cambiáramos cada vez que se secara, como si fuera un indicador, un aviso. Y esa vez sí funcionó. Fueron 6 meses. 6 meses o más de paz real. Y ahí entendimos algo. Lo que vimos no fue casualidad, no fue imaginación, fue una batalla espiritual. No, no contra una persona, sino contra algo que no pertenece a este mundo. Y aunque logramos recuperar la casa, nunca olvidamos lo que vimos. Porque hay algo que todavía me pregunto, hasta el día de hoy. Si eso pudo entrar una vez, ¿qué nos asegura que no pueda volver a aquel lugar? Mi nombre es Robert, y esta es una de tantas historias que viví. Bienvenidos a Café con Garúa Paranormal. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Estoy seguro que la historia les gustó. Y si vos, como yo, sos amante de lo paranormal y viviste cosas como yo, acá arriba te voy a dejar un correo para que puedas enviar tus historias en el formato que vos más gustes, video, audio o escrito, de forma totalmente anónima o no, para que puedas darle una voz
a eso que viviste y nunca te animaste a contar. Este es el lugar para vos, este es el lugar para ustedes, para que todos podamos contar lo que nos pasó y no ser juzgados o tratados de mentirosos. Esto es Café con Garúa Paranormal. Hasta el próximo video.